Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 40:43. Hoy, con mi taza de café en mano, doy gracias a Dios por las grandes cosas que ha hecho en mi vida. Momentos que han sido tal vez nublados, donde la tormenta ha estado azotando, donde en un momento posiblemente pensé perecer. Pero tengo que decir que la palabra de Dios ha sido mi refugio, mi castillo fuerte, ha sido mi pan de vida, ha sido mi guía y seguirá siendo mi esperanza. Es lo que me motiva a continuar. Hace un año, hoy exactamente 19 de diciembre del 2022, y hoy en el 2023 se cumple un año. Me encontraba en el área de preparación de operaciones para ser intervenida. Pues había presentado unos problemas durante ese año en mi área de mi garganta, en mi voz, y se había descubierto que había un nódulo creciendo hacia adentro, presionando mi tráquea, pero al parecer todo era benigno, pero había que sacarlo. Su tamaño era necesario extraerlo. En medio de la preparación y en la experiencia que uno ve las diferentes personas que van a ser intervenidas por diferentes situaciones, pude contemplar la oportunidad que Dios nos da de poder llegar a cada persona en medio de sus necesidades, olvidándonos de aquello que todavía está aconteciendo en nuestro cuerpo, porque tenemos la confianza, la certeza de que Dios está presente, y eso es lo que define mi fe, al Dios presente aunque no pueda entender y ver. Y en medio de la situación yo tuve la oportunidad de una dama que se encontraba con mucho dolor, desesperada, y ciertamente estaría siendo intervenida en una operación mayor, una operación delicada. Y todavía esta mujer era una mujer joven, al parecer, a mi percepción, una mujer joven, pero con mucho dolor. Y en medio del proceso yo le pedí a las enfermeras, cuando ya me llevaban para mi intervención a la sala donde me iban a operar, le pedí que por favor retrocediera y me permitiera orar por la dama que estaba allí. Acto seguido, la persona extendió su mano y yo pude tomarla, y en medio de ese temblor que tenía y de ese dolor que estaba teniendo en su cuerpo, más aquellas emociones que tal vez estaban siendo experimentadas, tuve la oportunidad de levantar una voz desde el desierto de esta mujer y poder clamar al Dios de vida y decirle al Señor que le diera paz y que se hiciera su voluntad. Esta mujer dejó de temblar y yo sentí un gozo en mi corazón de que yo no estaba en ese lugar por pura casualidad, sino que era oportunidad para yo poder seguir proclamando al que ha de venir, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Llegó al quirófano y en medio del quirófano allí está todo el staff que va a estar trabajando en asistiendo al doctor. Y una vez están todos en medio de la conversación, en medio de un buen compartir, una buena dinámica entre ellos como compañeros, pregunté si era posible que yo pudiera orar por ellos. Acto seguido se sorprendieron, pero tuve la oportunidad de, en medio del desierto, nuevamente levantar una voz y decirle al Señor gracias. Y hoy pido, no por mí, sino por ellos, que están en medio de sus situaciones, que tal vez no la comparten, no la dicen, pero necesitan que tú tomes el control mientras ellos se dan al servicio para otros. En sus manos está, humanamente hablando, la vida de alguien. Pero ¿sabes qué? Ellos tienen familia, tienen peticiones, tienen necesidades.
y recuerdo que el ambiente cambió. Y había sonrisas, había agradecimiento en medio de esas personas que estaban en esa habitación. Y ahí entonces le dije, ahora sí, me pueden dormir. Luego al despertar, desperté sin dolor, sí había molestia, pero no un dolor latente. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero sí fue más de una hora. Y recuerdo haber despertado y en medio de despertar, lo único que yo quería era ir al baño, pero no era posible en el momento. Y no podía hablar, si quería verificar, ¿tengo voz? Quiero saber. Sí emitía voz, pero bajita. Claro, el área está toda inflamada. Subo a la habitación cuando me llevan. Allí me encuentro en el medio del camino con mi padre, con mi madre, quienes esperaban y aguardaban por poder encontrarse nuevamente conmigo y saber qué había ocurrido. Mi vista se perdió en medio del proceso que todavía queda sedación entre la mirada de mi papá cuando nos encontramos en el pasillo. Fue un momento bonito donde en sus ojos brillaban gratitud a Dios por haberme permitido nuevamente encontrarme con Él. Él no tuvo que hablar, fue lo que yo recibí en ese momento. A una madre que en medio de sus nervios estaba allí esperando también por su hija. Y en medio del proceso encontré también una cara conocida, la enfermera de piso, la mamá de mi mejor amiga de la infancia. Y allí en el proceso estuve yo en esa habitación. Allí llegaron también otra amiga mía, llegaron también en el camino otras personas más adelante. Y en esa habitación yo pude decir, Señor, gracias. Gracias porque aquí estamos. Pero al salir nuevamente, al otro día más bien, cuando el doctor llega temprano en la mañana y con una sonrisa peculiar que tiene él, en donde yo he tenido una experiencia tan hermosa, donde he sentido que Dios a través de él se ha mostrado a ese Dios paternal y ese cuidado, el cual me refleja paz y seguridad. Y ese doctor, el cual yo sigo afirmando que Dios se ha revelado y lo ha usado a través de él, ha llegado a mi vida. Es el doctor que en medio de su sonrisa, pero con unos ojos llenos de mucha preocupación, me dice, fue un poco complicada, pero voy a pedir que la biopsia llegue antes, te quiero ver antes de la fecha acordada, antes de irme de vacaciones. Y ¿sabes qué? Oremos. Bueno, él dijo, recemos para que todo salga bien. Pues ya él había visto algo y sí me había dejado saber que lo que encontró era mayor de lo que se esperaba. De hecho, a lo mejor has escuchado antes, pero te lo repito en medio de este espacio, porque iglesia, es importante reconocer al Dios de la vida, al Dios del cuidado. Y en medio de ese proceso él me dijo, hubo que enderezar tu tráquea. Estaba al punto del disloque. La masa era más grande de lo que esperábamos y el área no estaba muy bien. Salí luego de ese día y recordaba, yo estaré contigo. Aunque pase por las aguas, yo estaré contigo. Y asimismo, en esa palabra me escondí y continué en este proceso de mejorar, de sanar,
que se alargó por la gran inflamación que costó que no pudiera dormir. Solamente acostada, tenía que estar sentada. Y muchas cosas que ocurrieron, pero en el proceso fui viendo la mano de Dios y sentía una iglesia que oraba, desafiando la ciencia, desafiando todo. Me centré en la palabra de Dios. Y ciertamente al pasar los días, solamente habían pasado 3 días a 4, y mi regalo antes de la Navidad fue saber que las noticias no eran favorables y que me estaba enfrentando a un tipo de cáncer, pero un tipo de cáncer agresivo que había que tomar a tiempo. Un tipo de cáncer que no solamente sale en la tiroides, sino que puede salir en otros lugares. Y había que regresar a sala. Y yo veía el nerviosismo del doctor y esa preocupación por tener que volverme a hacer pasar por un proceso. Pero ¿sabes qué? Dios siempre estuvo presente. En medio del proceso regresé a sala al mes. También fue complicada, pero yo salí sin dolor. Me levanté y seguí hacia adelante, porque Dios había dicho: yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así que en medio del proceso, desconociendo que el año iba a ser un año retante, una vez más volví a sala nuevamente en el mes de abril. Y una vez más volví a sala en el mes de septiembre. Mi cuerpo y mi sistema no ha sido el mismo. Le ha costado los cambios y el poder nuevamente estar en su 100%. Porque dentro de ellos también tuve que tomar radiación de yodo. Pero en medio de los procesos he visto al Dios que me ha acompañado y ha estado siempre conmigo, aun cuando no he entendido. Con esto, iglesia, he querido nuevamente venir a asentar al Dios que dice que estará con nosotros y ha de cumplir su palabra. Y lo único que necesita es que tú y yo podamos creerle, tener la convicción de que Él es nuestro Dios. De que aún en medio de tu enfermedad, de tu adversidad, hay un Dios que está haciendo algo poderoso y que tú y yo lo único que necesitamos es tener la disposición de proclamar y de ser luz en medio de las tinieblas. Porque nuestros desiertos son pasajeros, pero hay gente que está en desiertos de una profundidad, de una oscuridad, que necesita encontrar los oasis que solamente Dios tiene preparados para ellos. Y tú y yo visitamos los desiertos, no solamente para crecer, para madurar, sino para poder alcanzar a las personas que siguen dando vueltas y necesitan salir de ese lugar. Así que en mi proceso yo le doy gloria a Dios, aunque no podamos entender, y porque aún en medio de, hago algo, sí, el doctores me dieron unas instrucciones y yo las rompí, porque deseaba estar siempre haciendo su obra. Así que, aun cuando este año tuvo un accidente que pudo haber sido fatal, y también por haberme adelantado a la que no estaba de alta, pero quería estar en medio de ustedes. Allí, en medio de ese accidente que pudo haber sido otra historia, también el Señor se glorificó. Aun cuando he tenido mis cambios y he tenido muchas situaciones particulares, yo doy gracias a Dios, porque hasta hoy estoy en pie. He podido hacer conforme a lo que Dios me ha permitido, y espero poder seguir haciendo la voluntad de Dios, creyendo y confiando en Él. Yo te invito a que no importa la situación que haya ocurrido durante todo el año, tu salud o una situación familiar o cualquiera que haya sido, que tú recuerdes que hay un Dios que dice que estará contigo, que está contigo
que anda contigo, que va contigo. A ese Dios que no hay nada que lo limite. Pero si seguimos mirando a nuestro alrededor y pensando en lo que nosotros creemos, cómo deben ser las cosas, perdemos de perspectiva lo que Dios hace, aún en medio de nuestras debilidades. Yo estaré contigo. Es una promesa de Dios mismo para Dios mismo, que se refleja en la vida de lo que más ama, que son sus hijos. Al Dios que siempre está presente, a ese damos gloria y honra. Me he tomado unos minutos bastante. Yo espero que lo hayas escuchado, que no hayas cerrado tu corazón y que mi testimonio a un año de haber entrado a una sala con unas ideas y haberme encontrado con otras no muy buenas, sea el motivo para saber que aún en medio de cualquier circunstancia, el Dios dueño de los tiempos es el Dios que ha de cumplir su palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz, es verdadera, es la única y es la que tiene poder y autoridad. Su pastora que les ama. Aquí continúo con mi taza de café y con la palabra del Señor, reflexionando en las maravillas que sigue haciendo en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos al podcast de este movimiento de la Primera Iglesia Bautista de Guayama en Puerto Rico. Confiamos que haya sido de bendición para sus vidas como así lo ha sido para la de nosotros. Déjanos un texto o algún voice para poder escucharte y saber qué otros temas te gustaría escuchar. Pero sobre todas las cosas, comparte con muchos más para que también sea de bendición. Primera Iglesia Bautista de Guayama en Puerto Rico, ubicada en la PR 15, salida hacia Calley, kilómetro .2. Texto en movimiento.